Quinto grado de secundaria. El día de hoy vamos a abarcar lo que es el tema de géneros literarios, que es el WIC número 1 de su boletín. Bueno, primero vamos a hablar y definir lo que es literatura. Literatura proviene de la palabra griega literature, que significa el arte de leer y escribir. Y a su vez esta palabra proviene de otra, que es litera, que significa letra. Para Aristóteles, literatura era el arte de crear belleza a través de las palabras, ¿no? El autor va a hacer una mezcla entre la realidad y la fantasía. En cada una de sus obras nosotros nos íbamos a sumergir en un mundo creado justamente por este autor. Y este mundo creado por este autor hace una combinación entre justamente eso, la realidad y la fantasía. Aquí. Justamente hay dos definiciones que se le va a dar a literatura. Una de ellas es la definición objetiva y la otra es la definición subjetiva. La definición objetiva se dice que es cuando el autor va a utilizar un lugar y un espacio determinado, ¿no? Y le va a dar características personales o características de la realidad a sus personajes. ¿Cómo de la realidad, Miss? Lo que pasa es que las características que el autor le da son características sacadas de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una persona enfadada, molesta, odiosa, engreída, feliz, alegre, carismática. Todas esas características que el autor le da son características que vienen de la realidad, ¿no? De la realidad que el autor quizás conoce o que se ve en el medio. Y hablamos de un espacio determinado, siempre van a haber ambientes en los cuales se va a dar pues la literatura. En cambio, cuando hablamos de una definición subjetiva, hablamos que el autor va a reproducir lo que él siente a través de sus obras. ¿Y cómo lo va a mostrar esto? A través de sus personajes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la famosa obra La Metamorfosis, ¿verdad? Donde tú ves a un personaje llamado Gregorio Samsa que no se lleva bien con su papá. ¿Pero por qué no se lleva bien con su padre? ¿Porque él no quiere? No, sino que su padre era un hombre un poco déspota, que una vez que él se transforma en ese ser raro, en ese bicho, como dicen algunos, ¿no? En ese animalito, ¿no? ¿Qué pasa? Su papá lo va a rechazar, ¿no? Justamente esa situación que él vivía con su padre, este personaje de Gregorio Samsa, viene representado en Franz Kafka, que es el autor. Él en el personaje ha querido mostrar lo que él sentía, ¿no? Cuando su padre lo rechazaba, ¿no? Por eso es que el personaje sufre mucho, se ve ese sentimiento de dolor de él, ¿no? El personaje sufre y justamente se da a la situación que él no se lleva bien con su padre porque su padre lo va a rechazar. Justo lo que sentía Franz Kafka, el autor, cuando su padre lo rechaza por él querer dedicarse al mundo de la literatura, de la escritura, ¿no? Su padre va a sentir un rechazo hacia él y se va a ir alejando poco a poco de él. Entonces, esa tristeza, ese dolor que él sentía, lo va a mostrar en su personaje, Gregorio Samsa, todo lo que él sentía cuando su padre, pues, lo rechazaba, ¿no? Un poco como que dicen que él cuenta un poco ahí de su biografía, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa tenía un rechazo hacia su padre, porque su padre aparece cuando él tenía, pues, casi 13, 14 años aproximadamente, de la noche a la mañana, ¿no? Él no sabía, crió con su padre, siempre pensó que estaba muerto y de pronto, ¡pum!, aparece de la nada, ¿no? Entonces ahí se va a ver ese rechazo que él va a sentir y uno de sus personajes de su obra, como La Ciudad de los Perros, lo va a demostrar todas esas sensaciones, emociones, sentimientos, rabia, cólera que el personaje sentía y que estaban basados pues en el mismo autor, Mario Vargas Llosa, que reproducía en ese personaje lo que él en realidad sentía, ¿no? Lo que él sentía hacia su padre, ¿no? Y para eso va a poner una situación comunicativa en la cual pues va a vivir casi lo mismo que él vivió sus personajes. Por eso se dice que esa obra también es algo biográfica, ¿no? Porque también te va a mostrar situaciones en las cuales estos personajes o estos autores han vivido y pues lo están representando en sus personajes, ¿no? Ahí hablamos que es una cualidad un poco subjetiva, por eso se dice que hay dos tipos de definiciones de literatura: objetiva, cuando ocupa un tiempo y un escenario específico, y subjetiva, cuando el autor reproduce lo que él siente, ¿no? Algunos piensan que subjetiva solamente es el género lírico, pero no necesariamente solo el género lírico, va a depender de la estructura en la cual se va a dar la obra. Ahora, ¿dónde nacen pues los géneros literarios? Van a nacer en Grecia. ¿Por qué en Grecia? Porque aquí va a estar este personaje llamado Aristóteles, que va a ser el primero en clasificar las obras literarias. Él va a ser el primero en que va a hablar pues de esta clasificación que se le va a dar a las obras. Recuerda que las obras literarias se clasifican por su forma y fondo, ¿no?
Cada uno tiene una estructura diferente y entonces esa clasificación se va a dar, pues, ¿no? Aristóteles va a clasificarlo por primera vez en su famosa obra La Poética. Él va a hablar por primera vez del género épico, lírico y dramático. Aunque en realidad él habla de 5 géneros, también pone ahí a la didáctica y a la oratoria. Pero no los he puesto aquí ¿por qué? Porque esos dos géneros no están considerados actualmente. Esos dos géneros se consideran géneros extraliterarios, ¿no? Entonces la primera clasificación que se va a dar son de estos 3, épico, lírico y dramático. Por esa razón es que a esos géneros se les llama géneros tradicionales, ¿no? Aquí tenemos el famoso género épico, ¿no? Que viene de la palabra epos, que viene de narración. El autor va a narrar el mundo exterior, ¿no? Una de las características que tiene el género épico es que va a narrar hazañas de héroes de una forma grandilocuente. ¿Qué quiere decir eso? Que le va a dar características, pues, sobrenaturales a sus personajes, ¿no? Una de las especies más conocidas del género épico es la epopeya, donde acá tenemos la famosa obra La Ilíada, ¿verdad? Donde sus personajes pues van a tener características sobrehumanas como la fuerza, la velocidad, ¿no? Y también el hecho de nacer de dioses, por eso se hablaba de los dioses, de los semidioses, ¿no? De la inmortalidad de algunos personajes, ¿no? Entonces todo eso se va a ver en la epopeya. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la epopeya y el cantar de gesta? Recuerden que la epopeya se da durante la edad antigua, te va a contar la antigüedad clásica, mientras que el cantar de gestas se da en la edad media, ¿no? También te va a narrar hazañas de héroes, pero en este caso de caballeros, ¿no? Porque así se le llamaba a los hombres en la edad media. Recuerda que en la edad media se da la formación de naciones, ¿no? Hay una lucha por conservar su nacionalidad, ¿no? De ser independientes. Entonces, en este caso, los cantares de gesta también van a representar a una nación, ¿no? Y una de sus características principales es que son de carácter anónimo. Hay 3 cantares de gesta que son muy conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, representa a España. ¿Cuál es? El cantar de Mío Sí. Muy bien, acá hablamos del cantar de Mío Sí, que representa pues a España. Otro cantar de gesta muy conocido que representa a Francia es el cantar de Roldán, o también llamado el cantar de Rolando, ¿verdad? Y otro cantar de gesta de Alemania es el cantar de los Nibelungos, ¿no? Estos 3 cantares de gesta pues están son de autor, tienen autor anónimo, ¿verdad? Y todos ellos te hablan pues de la Edad Media. De ahí otra especie literaria del género épico, tenemos pues lo que es el poema épico, que te va a hablar de toda una nación. Aunque esto no ha tenido tanta pegada como ha sido pues el género, o digo mejor dicho, la especie epopeya y el cantar de gesta, ¿no? El poema épico ha tenido menos avances en ese aspecto, ¿no? Pero también te habla pues de hazañas, pero de toda una nación, de todo un pueblo. En este caso hablamos de la edad moderna. Entonces, epopeya, edad antigua, cantar de gesta, edad media, y poema épico, edad moderna. Si hablamos del género lírico, vamos a decir que este va a expresar emociones y sentimientos del autor, ¿no? Por eso hablamos que acá este género es totalmente subjetivo, porque el autor va a expresar lo que siente, ¿no? De acuerdo a lo que él ha vivido, ¿no? De acuerdo a lo que él piensa. No se va a basar tanto en los demás, sino exclusivamente en el autor, ¿no? En este caso el emisor, que va a expresar lo que él siente, piensa o cree. ¿Por qué puse acá que viene de la palabra lira? Recuerden que al inicio el género lírico era cantado, ¿no? Y uno de los instrumentos musicales que acompañaba este canto era la lira. Por eso más adelante, cuando se va a hablar de géneros literarios, se le va a poner el género lírico, ¿no? Las especies que tenemos acá son la égloga, la oda, la elegía y la sátira. La égloga es un poema que va a hablar del campo, de la naturaleza, ¿no? De los pastores, de su vida de los pastores, ¿no? Cómo estos sufren, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el mundo de la naturaleza del campo. La oda es un poema de exaltación, de alabanza, ¿no? Hacia una persona u objeto. La elegía es un poema de tristeza, de dolor, ¿no? Principalmente ante la muerte de un ser querido, ¿no? Todo eso genera pues dolor, y ese sentimiento de dolor se va expresado en este poema, ¿no? Que tiene como especie elegía, ¿no? La sátira, en cambio, es un poema de burla, ¿no? Hacia un personaje o hacia algo, ¿no? Entonces ahí pues en la sátira se ve estas ganas pues de este sentimiento o esta actitud burlesca del autor hacia un personaje o hacia un objeto.
De ahí tenemos lo que es el género dramático, que viene de la palabra draus, que significa poner en acción o poner en escena algo, ¿no? Recuerda que el género dramático nace para ser representado ante un público. Acá podemos hablar exclusivamente del teatro, ¿no? El teatro está representado en este género, en el género dramático, y su forma pues más conocida es la forma dialogada, ¿no? Cada personaje tiene lo que va a decir, ¿no? Ese es su orden, en forma de diálogo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia, recuerda que nace en Grecia en honor a un dios. ¿Cuál es ese dios? El dios Dionisio, ¿verdad? Que era el dios del vino y de la fertilidad, ¿no? Entonces había esas escenografías, esas escenas que se daban, pues era en honor a ese dios, ¿no? De ahí venía la comedia, que también nace en Grecia. Hay que recordar que la comedia tiene elementos trágicos, ¿no? Un final catastrófico, doloroso, ¿no? Mientras que la comedia tiene un final jocoso y feliz, ¿no? Hay una burla también dentro de esta especie literaria, ¿no? Por ejemplo, acá podemos hablar de la famosa obra El avaro, ¿no? Donde se habla de Harpagón, un hombre pues que tiene un terror de perder su dinero, ¿no? Guarda, guarda, guarda y no gasta nada, ¿no? El autor ahí hace una burla de ese personaje justamente por sus actitudes, ¿no? Una obra que podríamos hablar del género de la tragedia sería Romeo y Julieta, ¿no? Al final, ese final trágico que tienen pues los personajes, que después se dice que mueren al final de la historia. Y el drama, por ejemplo, que es una mezcla de ambos, tanto de la tragedia y de la comedia. Acá podemos hablar de la obra, por ejemplo, Fuente Ovejuna, donde se ve pues justamente que el autor muestra pues esa mezcla, ¿no? De felicidad, pero a la vez de cólera, rabia, tristeza, ¿no? Hay una mezcla de todo. Por eso dice que el género, digo que la especie del drama, el drama mezcla todo, ¿no? Mezcla la vida del hombre en sí. Por eso dice que es la especie más humana, ¿no? En este caso, ¿no? Del género dramático. Porque la vida del hombre no se basa solo en tragedia, solo en comedia, sino que hay una mezcla constante de ambas. Por ejemplo, en Fuente Ovejuna al final todos son felices, ¿no? Hay tristeza, sí, cólera por todo lo que este comendador hacía y cómo el pueblo tuvo que levantarse y todo, pero al final todo vuelve a la calma y tiene un final jocoso y feliz, ¿no? En ese caso. De ahí hablamos de los géneros modernos. Recuerden que los géneros tradicionales son el género épico, el lírico y el dramático, ¿verdad? Muy bien. Acá habían aparecido tres, que era el género narrativo, el expositivo y el periodismo, también se había contado, pero recuerden que el periodismo pertenece a un género extra literario, no se cuenta dentro de los géneros literarios, por eso no le he colocado. La narrativa, por ejemplo, este género literario, va a narrar historias en un tiempo y lugar determinado. Recuerden que la narrativa muchas veces se une con el género épico, ¿por qué? Porque ambos narran. Pero recuerda que el género épico en la antigüedad clásica era pues se narraba en este caso en forma de versos, mientras que el género narrativo se hace exclusivamente en prosa. Ahora, sus especies son la novela, el cuento, la fábula y más todavía, ¿no? Podemos hablar de la tradición, de las biografías, de los mitos, las leyendas, etcétera, ¿no? Ahora, la novela, ¿en qué se diferencia del cuento? Por la extensión, ¿no? La novela es un poco más extensa, el cuento en cambio es menos extenso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la novela hay una extensión de personajes, de acciones y de escenarios. Una novela muy conocida pues es La ciudad de los perros, otra es pues 100 años de soledad. ¿Cuál podría ser otra? Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Entonces hay muchas novelas y se caracterizan por su extensión, ¿no? La novela es un poco más, pero mucho más extensa. Mientras el cuento es menos extensa porque los escenarios son pocos, muchas veces hasta puede ser uno solo, y pues los personajes también son contados, son muy pocos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Los gallinosos sin pluma, también tenemos a Paco Yunque, por ejemplo, otro sería, ¿no? Las obras de Edgar Allan Poe, ¿no? Como El gato negro, ¿no? Tienen una extensión más corta, ¿verdad? La fábula, en cambio, es pues el que le da pues vida a los animales, ¿no? Los animales van a cobrar vida en estas obras, ¿no? En esta especie, y pues al final su característica principal es porque da un mensaje, da una moraleja, ¿no? De qué cosas debemos hacer y qué cosas no, ¿no? El género expositivo, si pasamos al género expositivo, es el que va a mezclar el arte con la ciencia, ¿no? Acá se habla de estudios científicos porque la persona que hace, por ejemplo, este tipo de género
¿no? Va a tener que tener un conocimiento previo de lo que va a hablar, ¿no? Por ejemplo, ahí una de sus especies son el ensayo, que va a aparecer por primera vez con Montaigne, ¿no? Y en el Perú tenemos también a otros representantes, como es José Carlos Mariatti, también va a utilizar esta especie, ¿no? El género expositivo en su especie el ensayo, o también Manuel González Prada, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, 7 ensayos sobre la realidad peruana, que justamente te habla justamente de eso, de la realidad del Perú. Hay una crítica ahí, ¿no? Y para hablar del género expositivo tenemos que tener un conocimiento profundo de lo que vamos a hablar, ¿no? Ahí es un poco más científico en ese aspecto. Por eso se dice que tiene estudios científicos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, te he puesto esto. Recuerda género épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Los 3 primeros de aquí se le llaman géneros tradicionales y los 2 últimos son llamados géneros modernos. Ahora bien, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Aquí, por ejemplo, está tu libro. Muy bien. En la página 15 de tu libro tienes una evaluación de aprendizaje, ¿no? En este caso te están dando preguntas para que tú puedas justamente responder, ¿no? Para eso tienes que leer la página 14 donde te van a dar un texto, ¿no? Ahí quiero ver tu juicio valorativo, qué entendiste de la lectura y todo eso, ¿no? Ahora, aquí sí, esto es muy importante porque tú vas a investigar, vas a definir y vas a explicar acerca de justamente el tema que hemos hecho el día de hoy, ¿no? También vas a investigar acá qué diferencia la literatura de las obras de artes que el hombre ha creado, por ejemplo, ¿no? Recuerda que la literatura también es un arte, pero vamos a ver qué diferencia hay, ¿no? De dónde proviene la palabra literatura y qué significó originalmente. Eso es lo que tú vas a investigar. Define, dice, da un concepto de los géneros literarios con tus propias palabras, ¿no? Y ahí tienes una serie de preguntas que tú me vas a responder. ¿En qué página está esto? De tu libro. Recuerda que es el WIC número 1. Es el WIC número 1. ¿Dónde está? Es la página 16 de tu libro. Entonces tienes que hacer la página 15 y la página 16. ¿A dónde me lo vas a enviar esa tarea? ¿Dónde voy a recibir yo tu tarea? Me la vas a enviar aquí, ¿no? A este correo que está aquí. Durante el transcurso del día yo voy a estar esperando lo que es tu tarea. Igual, chicos, cuando regresemos a clase vamos a intentar hacer un repaso del tema para que no quede ninguna duda. Quizás por ahí hay algún detalle, algo que te faltó, que no entendiste muy bien, ya en clase lo vamos a aclarar, ¿no? Vamos a hacer un repaso, algo rápido, pero que lo importante es que el tema quede claro, que no haya dudas, sobre el tema, ¿no? Cualquier cosita ya en clase vamos a analizarlo con más calma. Igual la tarea que les he dejado, leen el texto, me responden las preguntas y lo que son pues de las preguntas para que ustedes investiguen, analicen y definan. Eso me lo van a enviar a este correo que está aquí, ¿ya? Con su nombre y su nombre y su apellido y su grado para yo poder saber de qué aula exactamente es la tarea, ¿ya? Voy a estar esperándolo durante el transcurso del día. Ustedes lo hacen, le toman una foto a su tarea y me la envían. Eso sería todo, chicos. Cuídense, tengan una bonita semana.